Hola amigo, hola amiga. Bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos Luz para mi camino, con la cual yo espero y yo oro y yo tengo la confianza que tú vas a ser bendecido o bendecida. Tu fe en la Biblia va a ser fortalecida. Y quizás también puedes compartir con otras personas que quizás puedan estar dando sus primeros pasos en su camino con Cristo Jesús. Y pueden así aprender cosas maravillosas, importantes para esa vida y para la vida futura eterna que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Y la iglesia es un tema que me encanta, un tema que me gusta mucho. Cuando yo era joven, no me gustaba mucho ir a la iglesia. Mis papás siempre querían que yo fuera a la iglesia con ellos, pero la iglesia me parecía como un lugar muy aburrido. Y me parecía que las personas que ahí estaban también querían que yo tuviera una vida muy aburrida. Pero por la gracia de Dios, pasados algunos años, cuando me desvié de los caminos de Dios, estaba en grandes aflicciones, esas personas me amaban tanto que oraran, clamaban a Dios día y noche con mis padres para mi salvación, para que Dios pudiera traerme de regreso para sus caminos. Y gracias a Dios, aquí estoy hoy. Porque esas personas no pensaban en mí como yo pensaba en ellas. Yo pensaba que ellas eran aburridas. Ellas han pensado que yo era precioso. Yo doy gracias a Dios por su iglesia. Vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios y empezar ese estudio tan precioso. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú has construido tu iglesia para bendición, para salvación de tus hijos y hijas en esta tierra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija mientras estudiamos ese tema tan importante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra primera pregunta es, ¿qué sucede cuando creemos en Jesús? Juan, primer capítulo, verso 12, la Nueva Versión Internacional nos dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mira, cuando creemos en Jesús, Dios nos da el derecho, Dios nos da la autoridad, Dios nos da la bendición de ser hijos o hijas de Dios. En realidad, el apóstol Juan también en su primera epístola ha dicho, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Claro que por creación ya éramos criaturas de Dios, pero por el pecado dejamos de reflejar la semejanza, la imagen, la gloria, el amor de nuestro Padre. De tal manera que un día Cristo ha dicho a algunas personas que ellas eran hijas del diablo. Los líderes religiosos de su tiempo estaban queriendo ser homicidas y matar a Jesús. Y Jesús les ha dicho, vuestro padre, el diablo, fue homicida desde el principio y ustedes quieren seguir los deseos de vuestro padre. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos haciendo cosas que no honran a Dios, no podemos ser llamados hijos de Dios. Pero si le entregamos nuestro corazón, si nos arrepentimos, si aceptamos a Jesús, Dios ahora nos considera sus hijos por la redención que Él nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Seguimos con nuestro próximo texto bíblico. Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo puedo decir que soy bendecido porque tengo una familia linda. Yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, amo a mis papás que están vivos, de bien, de salud, por la gracia de Dios. Pero hay muchas personas en ese mundo que no tienen una familia. Por lo tanto, cuando Dios nos da la fe en Jesús,
Somos parte ahora de una familia. Aunque tú te sientas solo o sola en esa tierra, si Dios te da la fe en Cristo Jesús, si has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, tú puedes decir, yo soy miembro de una familia maravillosa. La Biblia dice que Dios tiene ángeles en el cielo, miles de ángeles, millones de ángeles. Y nosotros somos parte de esa familia celestial, de la familia de Dios. Entonces, tengas tú una buena y fuerte familia aquí en la tierra o no, tú tienes una familia maravillosa en el cielo cuando aceptas a Jesús. Pero no solo en el cielo, porque si estamos juntos en esa tierra y todos creemos en Jesús, los que creen en Jesús son la familia de Dios en esa tierra. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Será que los creyentes ya se reunían en el Antiguo Testamento? Pues Salmos 95, versos 1 y 2 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. ¡Qué palabras maravillosas! Ya en el Antiguo Testamento había este llamado al pueblo de Dios de venir, de adorar a Dios, de alabar a Dios, de cantar juntos a Dios, de traer ofrendas a Dios. Porque Dios es la roca de nuestra salvación, dice el texto bíblico. Y aún también en Salmos 111, verso 1, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Mira cómo habla de la congregación. Ya en el Antiguo Testamento la gente se congregaba para adorar a Dios. Y claro, mucho más en el Nuevo Testamento. Nos dice hasta que cuando Jesús ascendió al cielo, en Lucas capítulo 24, nos dice que los discípulos se reunían siempre en el templo de Dios. Siempre estaban juntos en el templo alabando a Dios. Muchas veces el apóstol Pablo, cuando iba a predicar en muchos lugares el Evangelio de Dios, él empezaba en el templo o en la sinagoga, en los lugares donde los hijos de Dios se reunían para alabarle. Jesús, él iba a la sinagoga cada sábado, cada semana era su costumbre ir a la sinagoga, adorar a Dios en comunidad, en la congregación. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Sobre quién está fundada la iglesia de Dios? Y vamos a leer varios versos bíblicos en Mateo capítulo 16, a partir del verso 15 al verso 23. Ese es un texto bien importante, hay que comprenderlo muy bien. Jesús estaba hablando a sus discípulos en Cesarea de Filipo y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira que Jesús ha dicho claramente a Pedro, Pedro, tú has dicho una verdad muy grande, sí, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero esa verdad no te la reveló la carne y el sangre, no viene de ti mismo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Para que Pedro no fuera orgulloso y no pensara que él estaba diciendo eso de él mismo, Cristo le ha dicho, fue Dios, mi Padre, que te lo reveló. Pero sigue el texto. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez estaba hablando con una amiga mía, ella es católica, y me estaba diciendo, mira Daniel,
sabes que la Iglesia Católica tiene la verdad, porque la Biblia dice que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro. Infelizmente, muchas personas creen lo mismo. Yo no puedo creer eso. Yo intenté explicar a mi amiga y hasta a mi familia, la mayor parte de mi familia en Portugal, todos son católicos. Y con mucho amor, con mucho cariño, he intentado explicar ese texto. Dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro, en el griego Petros. Pero sobre esa Petra, Jesús ahora estaba hablando de una piedra, de una roca, Petra, edificaré mi iglesia. Como que Jesús estaba contrastando Pedro, Petros en griego, que significa una piedra chiquita, con una roca bien estable, bien grande, bien firme. Pedro era una piedra chiquita. Jesús es la roca. En todas las escrituras, Jesucristo es la roca. Eso es el significado del texto. Y seguimos, porque el verso siguiente también da lugar a alguna confusión a algunas personas. Dice también el verso siguiente, verso 19, y a ti, o podríamos traducir la palabra kai en griego por pero a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas personas también piensan que Jesús estaba dando a Pedro las llaves de los cielos y que Pedro era más importante que los otros discípulos. Pero nada más hay que leer el mismo evangelio en el capítulo 23, en que Jesús ha dicho a los discípulos, ustedes todos son hermanos. No hay ninguno entre ustedes más importante que otro. En realidad, vamos a comprobar eso con la propia Biblia. No fue solo a Pedro que Dios dio las llaves del reino de los cielos. Esa expresión, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 11, verso 6, estaba nada más significando que Jesús iba a dar a Pedro y a todos los apóstoles las palabras de vida que pueden cerrar o abrir el cielo a los hijos de Dios. Jesús ha dicho, ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos vivir, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos comprender esas palabras. Esas palabras nos abren los cielos porque nos enseñan sobre Jesús. Y Jesús es el camino de la salvación. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es la roca. Y si conocemos esas palabras y las compartimos con otros, estamos no solamente entrando en el cielo, preparándonos para entrar en el cielo, pero compartiendo con otros las llaves del reino de los cielos. Tenemos las llaves en nuestras manos que pueden abrir los cielos porque conocemos las palabras de Jesús. Y seguimos el texto bíblico en Mateo 16. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira, Jesús, ahora que los discípulos creían, Pedro ha dicho lo que era la fe de todos los discípulos, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca de la salvación de la iglesia, la fe en Cristo como el Hijo de Dios. Ahora que ellos estaban seguros de eso, Jesús ha empezado a prepararlos para la gran prueba que iba a venir sobre ellos al mirar a su Salvador, su Señor, su Maestro, crucificado en la cruz del Calvario. Entonces Pedro, seguimos en nuestro texto bíblico de Mateo 16, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor,
ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Querido amigo, querida amiga, la Biblia es muy clara. Jesús no estaba loco. Él no podía fundamentar su iglesia en un hombre que pocos minutos después iba a estar siendo influenciado por Satanás. Jesús tuvo de mirar a Pedro y decir, quítate delante de mí, Satanás. Claro que Satanás estaba intentando a Pedro, pero Jesús tuvo de reprenderle. En realidad, Jesús ha dicho que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre su iglesia, porque estaba envasada en la roca. El infierno y Satanás nunca prevaleció contra la roca que es Jesús. Pero sí Satanás prevaleció varias veces contra Pedro. Pedro hasta ha negado a Jesús. La iglesia de Dios nunca podría ser fundada en un ser humano que era hombre solamente, porque la iglesia de Dios está fundada en alguien que es Dios y que es hombre también, Jesucristo. Seguimos y los textos de la Biblia lo van a explicar aún mejor de lo que yo puedo hacer. En Mateo 18:18 encontramos la prueba de que no era solo Pedro que tenía la oportunidad o el derecho o la bendición de cerrar o de abrir el cielo. En realidad Jesús ha hablado a todos sus discípulos en el contexto de disciplina eclesiástica, diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando la iglesia sigue las instrucciones de Cristo y lidia con los hombres de acuerdo con las instrucciones de la palabra de Dios, el cielo acepta las decisiones de la iglesia que fueran inspiradas por Dios y por su palabra. Entonces vemos aquí que Jesús estaba hablando a todos los discípulos, no a Pedro solamente. Pero seguimos. Ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versos 3 y 4, que dice, acercándoos a él, piedra viva. Mira que Pedro, él sabía que él mismo no era la roca. Leemos, 1 de Pedro 2, 3 y 4. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si Jesús hubiera fundado su iglesia sobre Pedro, por lo menos Pedro debería saber eso, ¿verdad? Pero no. Pedro no ha escrito que la iglesia estaba fundada sobre él. Pedro ha escrito que la iglesia está fundada sobre Jesús. Y así era en los tiempos de Pedro y así es en nuestro tiempo también. ¿Será que Pablo también escribió sobre la roca sobre la cual está fundada la iglesia de Dios? Sí escribió y podemos leer dos pasajes. Primero en Efesios 2, verso 20. Diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y seguimos en 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, la Biblia no deja ninguna duda de que la iglesia está fundada sobre Jesucristo, sobre la roca de los apóstoles, de los profetas, de los seguidores de Dios, los seguidores de Cristo, de todos los siglos, Cristo Jesús. Él es la roca sobre cual está fundamentada, basada la iglesia de Dios. Siguiente pregunta. ¿Por qué debemos reunirnos para adorar a Dios?
Hebreos 10, versos 24-25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Querido amigo, querida amiga, vamos a estar estudiando sobre el día de la venida de Jesús. Vamos a estar estudiando sobre ese evento maravilloso. Pero la Biblia nos dice que cuanto más vemos que las señales se están cumpliendo y que Jesús está regresando, más deberíamos congregarnos. Ya en los tiempos de los apóstoles, algunas personas dejaron de congregarse. Decían, yo puedo adorar a Dios solo en mi casa. Puedo orar a Dios, Él me escucha. Puedo leer mi Biblia, estoy bendecido. Y claro que sí, somos bendecidos por orar a Dios, somos bendecidos por estudiar su palabra, somos bendecidos por orar en el privado de nuestra casa. Esa es la oración más importante para la fe del cristiano, sí. Pero Dios ha construido la iglesia para que juntos podamos fortalecernos, podamos motivarnos, podamos dar ánimo los unos a los otros para las buenas obras y para el amor. Querido amigo, es como si tú tomas un carbón y lo quitas de la hoguera. Él se va a enfriar y se va a apagar. Pero cuando los carbones están ahí en la hoguera bien juntos, están bien calientes. Dios quiere que seamos calientes con el amor de Cristo Jesús. Y por eso debemos congregarnos. Próxima pregunta. ¿Cómo desea Dios que los miembros de la iglesia se relacionen? Colosenses 3, 12-14, el apóstol Pablo escribió, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Querido amigo, querida amiga, Dios te llama a congregarte con tus hermanos, con tus hermanas, con los que tienen la misma fe en Jesús y son hijos y hijas de Dios. En una familia, a veces los hermanos y hermanas se dañan los unos a los otros, se ofenden. Pero hay que haber perdón, somos una familia, sobre todo porque somos la familia de Dios. Así como Dios nos ha perdonado, debemos perdonar. ¿Será que alguien te ha dañado en una iglesia? ¿Será que ahí en la iglesia donde te congregabas, personas han hecho mal a tu corazón? Pues perdónales con el amor de Jesús. Sé humilde, todos fallamos, posiblemente tú también has fallado. Con el amor de Jesús, con el amor que te ha perdonado a ti, perdona a tus hermanos, perdona a tus hermanas, porque es el deseo de Dios para nosotros. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Cuál fue el pedido que Jesús hizo a Dios Padre con respecto a todos los creyentes? Y leemos en Juan 17, 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba orando por sus discípulos y Jesús pidió al Padre que todos sus discípulos, todos sus seguidores de todos los tiempos pudieran ser unidos como uno, envasados en la palabra. El verso 17 de Juan 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nos congregamos para estar unidos en la palabra de Dios, debemos estar unidos también en su amor, que es la base del carácter de Dios. Siguiente pregunta. ¿Quién
otorga diferentes dones a los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 12, 8 a 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Si hay don de lenguas, debe de haber interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando la iglesia está unida en la palabra de Dios, cuando está unida en el amor de Cristo, el Espíritu Santo nos da dones para servir la iglesia y servir el mundo. Ni todos tenemos los mismos dones. A algunos les gusta y tienen el don de predicar, otros tienen el don de cantar, otros son personas que oran con mucha fe y Dios hace milagros. Ni todos tenemos los mismos dones, pero para Dios cada miembro es importante. No es solo el pastor que predica, pero especialmente el miembro de iglesia que va afuera y que vive una vida de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Ese es el más grande sermón en el mundo. Nuestra última pregunta es, ¿cuán importante es la iglesia de Dios? Hechos 20, 28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Querido amigo, Dios ha ganado, Dios ha comprado su iglesia con su propia sangre. La iglesia es muy importante para Dios. Aquí en este mundo puede ser muy criticada, puede ser muy rechazada, pero para Dios ella es preciosa. Para Dios tú y yo somos preciosos porque somos sus hijos. Hoy Dios te está llamando a entregar tu vida a Jesús y a entregar tu vida a tus hermanos y hermanas. Hoy Dios te está llamando a poner tu fe en ese Dios que ha construido su iglesia sobre Jesús y que ha dado la iglesia a nosotros como un regalo para que podamos estar fuertes, para que podamos estar unidos, para que podamos motivarnos los unos a los otros en el amor de Jesús. Que Dios te bendiga.